ya también ya tienen la costumbre de ponerse tatuajes a nivel del ojo. Y aunque no vean, ¿sí? Pero ellos quieren tener un tatuaje en el ojo. Ahora tenemos otra de las patologías frecuentes en oftalmología, sería el queratocono. Y vean la forma, la posición de la córnea, que tiende a tomar en forma de cono, ¿sí? O en forma de pezón. Así sería. ¿Y cómo la voy a definir? Que tiende a ser bilateral, de carácter autosómico, que se inicia en la pubertad y progresa a la tercera o cuarta década de la vida, ¿sí? Con una prevalencia de 50 a 250 por cada 100,000 habitantes. Aquí lo que sucede es que la córnea adquiere la forma de un cono. ¿Por qué? Por el adelgazamiento del estroma que hace protrusión sobre la misma, ¿no? A eso le voy a llamar queratocono. Entonces, es de carácter autosómico dominante, es bilateral, se inicia en la pubertad, progresa hasta la tercera y cuarta década de la vida. Y entonces aquí lo vemos. Vean cómo se ve el cono, ¿sí? Y el adelgazamiento de la córnea. Y entonces aquí tenemos dos distrofias corneales. Una sería el queratocono. Vean la forma que tiene aquí, en forma de cono o de pezón. Y esto sería la forma de un globo, ¿sí? Ahora, hablando ya de epidemiología del queratocono, sin distinción de razas, es más frecuente en el sexo femenino, aparece en la segunda década de la vida, que ya lo dijimos, es bilateral en un 85% y puede ser unilateral en el. Entonces, esas serían sus características del queratocono. Ahora, la etiología, pues se menciona muchas cosas. Se dice que las enzimas, que las células epiteliales viejas que tiene la córnea, estas producen una enzima que adelgaza a la córnea y por eso se forma el queratocono. Eso es lo que se dice. ¿Cómo lo clasifico? En anterior y en posterior. Tiene dos, anterior y posterior. Y entonces, esto sería una córnea normal. Esto sería una córnea normal, miren. ¿Sí? Y aquí sería una córnea ya que hay un adelgazamiento generalizado de la córnea, que hace protrusión sobre la misma. Y a eso le llamo queratocono. Ahora lo vemos, otra córnea normal, y aquí tenemos otra protrusión. ¿Cómo lo voy a definir al queratocono anterior y cómo voy a definir al queratocono posterior? El queratocono anterior se refiere al adelgazamiento generalizado de la córnea que se caracteriza por una protrusión de la misma, como en este caso, un adelgazamiento generalizado de la córnea que se caracteriza por la protrusión de la misma. Esto sería un queratocono anterior. ¿Cómo voy a definir el queratocono posterior? Se caracteriza por una protrusión interna de la superficie corneal posterior y asociada a un adelgazamiento del estroma difuso o generalizado, ¿no? Entonces, cuando encuentro una protrusión interna en la superficie corneal posterior, hablo de la presencia de un queratocono posterior. Esto sería, mire, un queratocono anterior, que es el adelgazamiento generalizado. Y aquí veo en la parte posterior una protrusión interna que me va a causar adelgazamiento de la superficie corneal. Y a esa protrusión interna que está en la cara posterior le llamo queratocono posterior. Y esto sería la córnea, mire, en un corte con la lámpara de hendidura
se ve todo. El mismo espesor que tiene aquí, tiene toditito. Y en cambio aquí se adelgaza. Y aquí se adelgaza más. Aquí vemos una córnea normal y aquí vemos la protrusión de la córnea. Vemos una córnea normal, vean cómo se ve el espesor parejo. Y entonces este paciente tiene un queratocono anterior, que es el adelgazamiento generalizado de la córnea que hace protrusión sobre la misma. Aquí tenemos otro queratocono anterior. Esto en un dibujo, véanlo, aquí hay una protrusión interna que se ve aquí, en la superficie posterior de la córnea, asociado a un adelgazamiento del estroma. A eso se refiere. Y entonces veo la córnea, vean cómo se ve el grosor hasta acá. Y veo la córnea y cómo se ve. Y aquí está el adelgazamiento, miren. ¿Sí? Que era esto que corresponde a este adelgazamiento. Y lo veo ya en un paciente en la cámara de hendidura. Ahora tenemos acá otro paciente. Vean cómo se ve el grosor. Y aquí se pierde, miren. De aquí para acá ya se adelgazó en la porción interna de la superficie corneal posterior, que corresponde a un queratocono posterior. Esto corresponde a un queratocono anterior. Los signos precoces que voy a encontrar en un paciente que tiene queratocono sería, 1, el reflejo en gota de aceite. 2, reflejo en tijeras. 3, el disco de Plácido que muestra contornos irregulares. Ástima regular y las líneas de Bob, que estas se van a presentar como estrías en la membrana de Descemet de la córnea. Y entonces aquí vemos un paciente que está dilatado y que veo el reflejo rojo, mire, y veo esta pelotita que se ve aquí, que es la imagen del cono. Y esta imagen yo lo llevo, lo dilato y lo veo con el oftalmoscopio como el que hemos utilizado y veo esta imagen que es el reflejo en gota de aceite. Y entonces cuando yo veo este reflejo en gota de aceite, esto no permite que yo vea el fondo del ojo. No permite que yo vea el fondo del ojo. ¿Sí? Y entonces me cuesta mucha dificultad. Y cuando yo no puedo ver el fondo de ojo y veo esta imagen, ya desde ese momento digo, tiene usted queratocono. Aquí sería, mire, otro que es el reflejo de tijera. Y que esto lo valoro con una retinoscopía, que es otro instrumento. Vean la tijera acá y vean aquí la tijera. Aquí le pongo el retinoscopio y veo la tijera. Y entonces, esto es el retinoscopio, mire. Y entonces quiero ver el reflejo, veo el reflejo rojo y veo un cilindro con este aparatito. Eso indica normal. Y aquí veo la forma de una tijera. Estoy ante la presencia de un queratocono. Este es el disco plácido que muestra irregularidades en su contorno. Vemos estos pacientes, vean esta figura cómo se ve centrada, redonda, y aquí se ve jalada. Y estos pacientes que tienen queratocono tienen astigmatismo. Estas serían las estrías o líneas de Bob que se encuentran en la capa de Descemet. Aquí tenemos un adelgazamiento de la parte anterior que corresponde a un queratocono anterior. Veo una opacidad. Este adelgazamiento me produce opacidades, me produce estrías en la membrana de Descemet. Ahora, en las partes tardías, voy a encontrar el adelgazamiento corneal progresivo. Fíjese, voy a encontrar el signo de Mouzon. Voy a encontrar el anillo de Fleischer, que es un anillo amarillo verdoso oscuro entre el epitelio y el estroma superficial. Va a haber disminución del reflejo corneal. Va a haber hidropesía, que quiere decir agua en la córnea. Y voy a encontrar un ojo rojo.
Esos serían los signos tardíos. Adelgazamiento corneal progresivo, signo de Mouzon, el anillo de Fleischer, disminución del reflejo corneal, hidropesía, presencia de agua en la córnea y congestión, o quiere decir ojo rojo. Y aquí tenemos el adelgazamiento corneal muy acentuado. El primer signo. Tengo el signo de Mouzon. ¿Qué quiere decir? A la distorsión del párpado inferior, provocada por la protrusión de la córnea al mirar hacia abajo. Entonces, si yo le pido al paciente, ve hacia abajo, aquí lo que está haciendo es que me distorsiona el párpado inferior. Y entonces se distorsiona el párpado inferior, provocando la protrusión de la córnea al mirar hacia abajo, ¿no? Y esto sería el signo de Mouzon. Vean cómo se desplaza el párpado. Aquí tenemos la forma del queratocono anterior. A este paciente yo le pido que vea hacia abajo y cómo me distorsiona el párpado, ¿no? Esto sería el anillo de Fleischer, que quiere decir acúmulo de un color amarillo verdoso, el anillo amarillo verdoso oscuro, que sería esto. Aquí lo vemos, el anillo más claro, y que esto tiene sustancias ferrosas, ¿no? De fierro. Aquí sería disminución del reflejo corneal. Tú le puedes poner un hisopo y no ningún reflejo. Hidropesía, que quiere decir presencia de agua a nivel de la córnea. Y aquí están las vesículas de agua que está acá. Y opaca parte de eso. Una opacidad en la córnea. Y entonces hay otro signo que tengo que explorar. Y ese signo se le llama signo de Ricciuti. Consiste en el estrechamiento de un haz luminoso cuando se proyecta lateralmente sobre la córnea. Y esto generalmente se tiene que poner una fuente de luz del lado temporal, y esa luz va en el limbo esclerocorneal, y esta luz se tiene que proyectar enteramente al otro lado. Y eso sería normal. Aquí se proyecta y aquí ya disminuye el reflejo. Y aquí más. Y aquí prácticamente se oculta, ¿no? Y entonces, en este signo que acabamos de ver, generalmente si tú proyectas una luz del lado temporal, esta se tiene que pasar hacia el lado nasal. Y aquí me forma un reflejo cónico, mire, característico de queratocono. Y aquí vemos, mire, yo le proyecto la luz y aquí está el reflejo cónico. Le proyecto la luz y aquí está el reflejo cónico, que es el signo de Ricciuti. Esta paciente veo la córnea que está adelgazada y que hay una protrusión hacia la parte anterior. Les pongo la luz del lado temporal y aquí está el cono, igual que el otro. Y entonces aquí vemos, mire, cómo está el adelgazamiento acentuado, ¿sí? Aquí está la opacidad de la córnea que ellos... Y como diagnóstico, estos pacientes cursan con disminución de la agudeza visual. No ven bien, ven borroso, tienen fotofobia, les lastima la luz, se distorsionan las imágenes, tienen cefalea y tienen dolor ocular. De eso se quejan. No veo bien, veo borroso, me lastima la luz, se distorsiona lo que yo estoy viendo, me duele la cabeza y dolor ocular. Aquí vemos visión borrosa. Vemos que así como se ve aquí, que es la visión normal, este paciente. El diagnóstico lo vas a basar a través de la retina, a través de la queratometría, a través de la topografía corneal y la tomografía. Pero muchas veces no tengo, pero sí tengo una luz, ¿sí? Una fuente, y que con eso lo puedo hacer, ¿sí? Y puedo poner al paciente a hacer esto, le puedo ver el anillo, ¿sí? Le puedo hacer el signo de Mouzon, que son datos característicos para pensar en un queratocono, ¿sí?
Y entonces en la retinoscopía ya vimos que son sombras irregulares en forma de tijera. En el fondo de ojo no se puede observar, porque ahí está la gota de aceite. Y así le hagas lo que quieras, no se ve el fondo de ojo. En la queratometría descubres el astigmatismo, ¿no? ¿Qué voy a dar de tratamiento? En la fase inicial voy a poner lentes de contacto o de armazón para que vea un poquito. Le tengo que poner un suero salino hipertónico, ¿sí? Que le ponga en forma de gotitas. Hay otra sustancia que se llama hipertón al 10%, y eso actúa igual que el suero salino. Y ese suero salino o hipertón, que también se utiliza mucho en estos casos, lo que va a hacer es sacar el agua en la fase inicial. Y en la fase aguda le hacemos el trasplante de córnea. Y aquí todos los pacientes que tienen queratocono pega el 100%. Es muy raro aquel que haya rechazos. Pero si no tiene posibilidades para hacer un trasplante de córnea, tenemos los anillos intraestromales, que eso los ponemos en el consultorio. Le ponemos lentes de contacto, le hacemos la queratoplastía o el trasplante de córnea, y aquí está. Y el paciente sigue viendo bien. Pero si no tiene, le pongo estos anillos, mire, intraestromales. Y aquí nomás le hago una cortadita de 3 milímetros y los voy introduciendo entre el estroma superficial y el estroma profundo. En esas dos capas lo tengo que meter. Y le doy acá. Y esto acá. ¿Y qué tiempo tardo en hacerlo? En lo que yo tardo en hacerlo es ¿cuánto tarda un gallo para cantar? Menos de un minuto, ¿no? Y los coloco en menos de un minuto, ¿no? Segundo, las complicaciones de estos pacientes pueden ser rechazo de lente de contacto, infecciones en los ojos, rechazo de trasplante de córnea, que es muy raro, pero sí se puede suceder. ¿Qué enfermedades se asocian mucho a un queratocono? Las dermatitis atópicas, que ya lo vieron en dermatología, la retinitis pigmentosa, el síndrome de Marfan, cuando veamos retina, vamos a ver esto, el síndrome de Down. En esas enfermedades hay que explorar y hay que estar listo que pueden tener queratocono. El pronóstico, nos vemos mañana. Ahorita platico yo con los jefes para saber si damos clase la otra semana o no. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor.